bueno, amigos, ahora me encuentro en un lugar donde precisamente quiero ver la cuestión de emprender un negocio y me encuentro con Marco Monsalve, que es el director del Centro Nacional de Procuración de Fondos. Mi querido Marco, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Chox, y tú, muchas gracias. Muy bien, pues mira, me trajo aquí la cuestión de querer ser un emprendedor, poner un negocio propio y pues que me vaya muy bien. Ok, perfecto, estamos para servirte. Muy bien, mi querido Marco, pero platícanos primeramente qué es el Centro Nacional de Procuración de Fondos. Ok, somos un centro de investigación que lo que hacemos es ayudar al emprendedor desde generar la idea hasta buscarle un financiamiento. Claro, siempre hace falta el cash, ¿no? Pero a ver, aquí si yo vengo con mi proyecto, ustedes me dan la lana y yo pongo mi negocio, ¿cómo está el asunto? Manejamos dos tipos de acciones para tu proyecto. Una es que lo podamos meter a través de un fondo federal, un fondo de gobierno. Ejemplo, la Secretaría de Economía está listo Nacional del Emprendedor, pero si es un proyecto del campo puede ser Zagarpa, pero también está la modalidad de capital privado, vía un ángel inversionista que quiere invertir en tu proyecto. Si tu proyecto es bueno, pasa a una ronda y ahí tú puedes determinar si el proyecto pasa y al final es aprobado o no. Pero nosotros lo que hacemos es que te ayudamos a hacer el proyecto de tal manera que sea un proyecto exitoso y pueda generar empleos. Vamos a suponer que eres un emprendedor, ¿sale? Entonces, la convocatoria que más se te asemeja, si es de servicios, posiblemente sea el INADEM, ¿sale? Y lo que hacemos de ahí es que vemos cómo está tu estatus, es decir, si estás dado de alta en el SAT, si estás en buró de crédito como una opinión negativa o positiva, con qué capital cuentas. Es decir, si tú buscas un fondo a nivel público, te piden siempre una coinversión, es decir, el gobierno te da el 80% y tú aportas el 20%. Lo que hacemos después de ahí es que te ayudamos a ver los puntos ciegos. ¿Qué son esos puntos ciegos? Prácticamente cosas que a lo mejor no tenías identificadas, es decir, ¿por qué yo no contrato a una persona con discapacidad? Eso me da puntos para a lo mejor participar en el fondo de gobierno. Puedo contratar a un adulto mayor, claro. Es decir, lo que se llaman grupos vulnerables, población indígena, madres solteras. Al final lo que hacemos nosotros es como si fuéramos el director de la película. Es decir, que cuando el evaluador lea su proyecto, diga, wow, esto vale la pena, es lo que hacemos y ojalá pudieran, todos los emprendedores que estén interesados, pueden acudir con nosotros. Tenemos una página que es www.sempro.com. La tecnología nos ha permitido tanto acercarnos que no necesitas venir aquí a la Ciudad de México. Donde tú estés, puedes platicar con nosotros, claro. Podemos interactuar y podemos trabajar tu proyecto en línea. Perfecto. Oye, mi querido Marco, pues suena muy interesante esto. Ahorita me sigues platicando más, pero ¿qué te parece si vamos con mi querido Chavarroca? Perfecto, vamos. Échale, Chavita. Bien, entonces, mi Chox, qué bueno que estás con toda esta banda maciza, nueva, que está haciendo cosas diferentes, jóvenes emprendedores finalmente, ¿no? Y hablando de jóvenes emprendedores, pues en el rock and roll de esto se han nutrido durante muchos años. Son muchos los chavitos que han empezado desde niños, ¿no? El ejemplo claro que tenemos pues es Javier de la Cueva, Jay de la Cueva, el hijo de Javier de la Cueva, ¿no? Que desde Microchips, algunos lo conocieron, ya estaba grabando, ya estaba haciendo música, de ahí salieron varios chavitos, pero sigue siendo el Jay de la Cueva como que el claro ejemplo de que pues desde chavito te puedes dedicar a la música y encontrar ahí tu vena. También yo recuerdo que de chavito estaba ahí uno de los grandes bateristas que tenemos en nuestro país, que es el Elohim, el hijo de Jesús de ahí, el grupo Isis. Con él estaba tocando la batería, la verdad es que era un agasajo ver al grupo Isis, de pronto Fabiola, la mamá cantando, el guitarrista Jesús, en la guitarra, y en la bataca estaba el buen Elohim, ¿no? Ahí rifándose y tocando ya como John Bonham, ¿eh? O sea, la neta no le pedía nada, se aventaba hasta Moby Dick ahí en la rola. Siempre desde chavitos han mostrado gente que puede hacerla, que puede funcionar, y no solo lo que es, hablando de los grupos de rock, también de lo que es parte de la industria, ¿no? Yo recuerdo a Camilo Lara, que él empezó como office boy en una estación de radio, y ya de pronto, gracias a que trabajaba muy bien en una compañía de discos, le dieron chamba en una compañía de discos transnacional, y poco a poco ahí fue escalando y llegó a ser director de esa compañía, ¿no? Siendo que las compañías de discos normalmente siempre le han dirigido gentes del extranjero, ¿no? Ya sea argentinos, brasileños, españoles. Entonces él como mexicano pues era muy chavo y de pronto empezó a tener ahí unas ideas, no sé si tan brillantes, pero casi todas le rindieron buenos resultados, ¿no? Y bajo su visión pues se grabaron
¿no? Grupos como Gran Silencio, como Plastilina Mosh, ¿no? Y otro, digamos, de los nuevos jóvenes emprendedores, ya no tan joven, pero siendo todavía muy chavo, pues el Wax, ¿no? Que empezó a manejar lo que es artistas ya de una forma diferente, ¿no? Y de pronto ayudó a que grupos como Enjambre, Carla Morrison, ahora Mon Laferte, pero Comisario Pantera, y todos estos tuvieran ya una presencia a nivel de lo que es la escena de nuestra música, ¿no? Quiero decirles con esto de que, bueno, casi todo lo que funciona, lo que hace, lo que progresa, pues está hecho por los jóvenes, ¿no? La verdad es que échenle ganas, siempre ha sido así. En mi caso también fue muy relevante, yo desde los 22 años ya era editor de varias publicaciones, ¿no? Pero bueno, estamos viendo cosas muy interesantes y les recomiendo, por ejemplo, esta entrevista que seguro les va a agradar. Pues qué tal, amigos, estoy aquí muy contento con los Afro Brothers, una banda tapatía que ya tiene 10 años de existencia y vienen presentándonos un nuevo sencillo, un nuevo sonido, un nuevo video. Yeah, aquí los Afro Brothers, gracias Chava por este recibimiento, hombre. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirnos y aquí andamos haciendo lodo. Así es, saludos, Arnold de los Afro. ¿Cómo se llama esta rola que están estrenando? Estamos promocionando Saldré de Fiesta, un feat que hicimos con José Force, una colaboración bien suave donde fusionamos ska con rock, un poquito de reggae, y imagínate al José cantando con nosotros, esa locura. Llevamos ahorita 3 discos, ahorita preparando el 4, ya a punto de salir. ¿Con otras colaboraciones o todavía no está? Vienen otras colaboraciones, vienen varias sorpresas, ahorita por lo pronto sacamos este con José, que bueno, a la gente le ha llamado mucho la atención porque José pues, siempre ha sido bien rocker y ahorita está cantando un poquito de reggae, está con nosotros, y eso nos encanta porque vemos el profesionalismo, la diversidad de mi amigo José Force. Entonces, pues qué buena onda que se sumó a colaborar con nosotros. Obviamente una banda para que la conozca la gente, pues hay que verla en vivo, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo se ofrecerían? ¿Cómo es el concepto de los Afro Brothers? Tienen que ver un show de nosotros, bro, no es por nada, pero somos tremendos a la hora de subirnos al escenario. Nos encanta que la gente vibre con nosotros, cante con nosotros. Si no ubican nuestras rolas para el segundo, tercer coro, ya te las sabes. Así que hemos tenido muy buena relación con nuestros fans. Sabemos que tenemos muchos fans aquí en la Ciudad de México y lo que nos falta por hacer todavía. Por supuesto, ¿y sus redes sociales? Todo es Los Afro, Twitter @losafro, en Facebook Los Afro, YouTube Los Afro y nuestra página losafro.com. Orgullosamente mexicanos. Bueno, pues regresamos a mi cápsula que siempre es muy interesante, y un abrazo y gracias por estar aquí, carnales. Chequen el video de Saldré de Fiesta, amigos. Aquí los Afro Brothers. Yeah. Pues bien, amigos, recuerden que estoy en las redes sociales como Chava-Rock en el Twitter y en todas las demás como Chavarrock Oficial. Ahí estoy para los que me quieran contactar. Y bueno, Chox, pues regresamos contigo y vamos a seguir con esto, ¿no? Que los jóvenes no es la nueva sangre, sino es la sangre real. Mi querido Chavita, un fuerte abrazo y la verdad haces cosas muy extraordinarias. Pero ahora sí, mi querido Marcos, sigamos con el tema de estos jóvenes emprendedores. Y me decías que también los ninis pueden ser emprendedores. Eso está de no creerse. Claro, te quiero comentar una convocatoria que les puede servir mucho. Se llama 2.3 Incubación en Línea. Okay. Solamente por hacer tu plan de negocios, sacar 80 puntos, te puede dar hasta 50,000 pesos esa convocatoria. O sea, por lo que vemos entonces, todos los proyectos entran, todos los proyectos pueden dar frutos y realmente nada más es cuestión de que se aplique, ¿no? Oye, y está aquí nuestro querido Arturo, que es un joven emprendedor. Pásale, Arturo. Ah, bueno, si no estás arriba del tostón, eres joven, ¿no? Mi querido Arturo, platícanos un poco de tu proyecto que traes. Pues fíjate que estamos desarrollando una plataforma que es de multiservicios. Una de las categorías es la cocina, la comida casera. Okay. Entonces vamos a activar la economía con amas de casa y van a poder ganar hasta 12,000 pesos cada quien. O sea, está súper bien y vamos también a formalizar el sector de las reparaciones, los plomeros, los electricistas y todo esto. Ojalá y enhorabuena, mi querido Arturo, este negocio prospere y como decimos, dé muchos frutos, dé muchos empleos, porque realmente se trata de ayudar, ¿no? Así es, el objetivo principal que tenemos en Sempro es apoyar a la gente, pero también con un enfoque social. Muy bien. Mi querido Marco, ahora sí, redes sociales para que la gente esté muy al pendiente de dónde pedir información. Ok, pueden contactarnos en la página www.sempro.com. Tenemos en Facebook como Sempro, estamos en Twitter como Sempro y nuestro teléfono es 9000 1120. Muy bien.
Y bueno, nosotros despedimos este programa aquí de Jóvenes Emprendedores. No se les olvide escribirnos a través de las redes sociales del canal de Capital 21 y en las personales. Y bueno, ahora sí, los dejamos con su musical y nos vemos el próximo martes. ¡Vámonos! Salgo a las calles deseando verte, ciudad desnuda, ritmo incoherente, noche de bares, calor ausente, tu cuerpo frío, deseando muerte, deseando muerte. Get your teeth smoke.